Buen día con todos. Mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología. El video trata acerca de realizar una revisión del artículo denominado Consentimiento informado preoperatorio para cirugías mandibulares del tercer molar, un análisis de encuesta en un subconjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita, publicado por Mohamed en el año 2018. La extracción quirúrgica de terceros molares mandibulares es un procedimiento común que se realiza en la clínica dental. Estas cirugías no solo se asocian con diversos grados de dificultad, sino que también se han reportado una amplia gama de complicaciones después de las cirugías mandibulares del tercer molar, como resultado de lo cual las cirugías mandibulares del tercer molar se asocian con un mayor grado de implicaciones legales en comparación con otros procedimientos dentales. Con el aumento de la conciencia del paciente, se convierte en responsabilidad de cada dentista o cirujano oral poder informar a sus pacientes no solo sobre los procedimientos quirúrgicos a realizar, sino también sobre los riesgos y complicaciones a lo que pueden estar asociados estas extracciones. Es ahí donde surge el consentimiento informado. Es un documento ético, legal y profesional clave para proteger los derechos tanto del paciente como del clínico. A pesar de que es obligatorio por ley, en algunos países no existen protocolos uniformes o pautas de práctica que sigan los dentistas y cirujanos orales para obtener un consentimiento previo a las cirugías mandibulares del tercer molar. Estas cirugías se han asociado con un gran número de reclamaciones por negligencia médica en Arabia Saudita, pero no existen datos disponibles en la literatura con respecto a los patrones de información y obtención del consentimiento de los pacientes para tales procedimientos. Esto es, a pesar del hecho de que la mayoría de los pacientes sauditas en el grupo de edad entre 20 a 45 años habían buscado tratamiento quirúrgico oral para la extirpación de los terceros molares mandibulares. El objetivo al cual apunta este presente video es identificar los patrones de obtención del consentimiento informado preoperatorio de pacientes sometidos a cirugías mandibulares del tercer molar a través de un análisis de encuesta en un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita y a su vez compararlo los patrones de consentimiento basados en el rango del clínico, los años de experiencia, el lugar de trabajo y el género. Del Comité Ético Institucional se realizó una encuesta transversal descriptiva entre un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita. El cuestionario de la encuesta fue diseñado en dos partes por el autor con base a estudios previamente reportados y fue probado para la consistencia interna por 3 observadores independientes. El cuestionario consistió de 2 partes. La primera parte de la encuesta fue diseñada para recopilar datos relacionados con los detalles demográficos de los participantes, el rango clínico y el lugar de trabajo y los años de experiencia. La segunda parte de la encuesta tuvo como objetivo identificar los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes, como es el caso de la naturaleza del consentimiento, informar a los pacientes sobre las complicaciones, la conciencia sobre las implicaciones legales y las complicaciones postoperatorias comunes informadas a los pacientes y para las cuales se obtuvo el consentimiento. El marco de muestreo incluyó a los exalumnos que se habían graduado en la Facultad de Odontología de la Universidad Rey en Arabia Saudita entre enero del año 2000 y diciembre del año 2014. El estudio estableció los siguientes criterios de inclusión. Primero, completar al menos un año completo de experiencia laboral clínica después de la capacitación de pasantías en la Facultad de Odontología Universidad King Saud, Arabia Saudita. Un segundo punto, la capacidad autoinformada para realizar cirugías mandibulares del tercer molar bajo anestesia local. Y por último,
se encuentra registrado en el organismo local de acreditación de salud, es decir, en la Comisión Saudita de Especialidades de Salud, ya sea como... Después de la selección de la muestra de estudio, se distribuyó un cuestionario electrónico de encuesta mediante Google Forms a la muestra seleccionada junto con una solicitud de respuesta en un plazo de 2 semanas a partir de la fecha de recepción del cuestionario. Los datos de respuesta de la encuesta obtenidos del instrumento electrónico de la encuesta se introdujeron en un software de hoja de cálculo, en Microsoft Excel. El análisis estadístico descriptivo y comparativo de los datos se realizó utilizando el paquete de software estadístico SPSS. Con respecto a la determinación de las variables de estudio, los detalles demográficos de los encuestados a saber, es decir, el rango clínico, el género, los años de experiencia y el lugar de trabajo, se consideraron como variables independientes, mientras que los datos de las respuestas al cuestionario relacionados con los patrones de consentimiento preoperatorio, es decir, la obtención del consentimiento, la naturaleza del consentimiento, los testigos del consentimiento, la revelación de complicaciones y conocimiento sobre las implicaciones legales, fueron considerados como variables dependientes. Resultados. De un total de 477 exalumnos que fueron invitados a participar en el presente estudio, solo aceptaron 324 y entre ellos 102 fueron seleccionados para participar en la encuesta con base en los criterios de inclusión. Más de la mitad de los encuestados eran dentistas generales, estaban representados el 59.04% y el resto eran cirujanos orales. La proporción de hombres y mujeres encuestados fue de aproximadamente de 3 a 1. La mayoría de los encuestados informaron una experiencia clínica de menos de 10 años y según los informes trabajan en el sector privado. Con respecto al análisis bivariado de las variables, tanto dependientes como independientes, mostramos acá en esta tabla la obtención del consentimiento informado preoperatorio del paciente. El consentimiento preoperatorio para las cirugías mandibulares del tercer molar fue obtenido por la mayoría de los encuestados, siendo 66. Según los informes, 12 de los 83 encuestados, que representaban el 14.46%, obtuvieron el consentimiento de los pacientes solo en ocasiones. Curiosamente, una fracción muy pequeña de los participantes, que eran 5, nunca obtuvo el consentimiento preoperatorio de sus pacientes. Comparando la proporción de participantes que siempre obtuvieron el consentimiento con las variables independientes, no se observaron diferencias significativas entre los hombres, que representaban el 79.7%, y las mujeres, que representaban el 78.9%. Si bien los cirujanos orales, que estaban representados por el 91.2%, y los médicos privados, representados por el 83.6%, mostraron una mayor tendencia a consentir preoperatoriamente a sus pacientes, no se pudieron establecer asociaciones estadísticamente significativas. Sin embargo, los años de experiencia de los participantes mostraron diferencias estadísticamente significativas en los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes. Aunque el 84.2% de los participantes con experiencia mayor de 10 años y el 93.5% de los participantes con experiencia de entre 5 a 10 años informaron haber obtenido el consentimiento preoperatorio para todas las cirugías mandibulares del tercer molar, solo el 63.6% de los participantes con menos de 5 años de experiencia estuvieron de acuerdo en hacerlo. Resultados con respecto a la naturaleza del consentimiento informado preoperatorio. Según los encuestados, el consentimiento preoperatorio se obtuvo verbalmente. Ahí encontramos a 44 personas, por escrito a 7 personas y en combinación a 32 personas. Al comparar la naturaleza informada de la obtención del consentimiento preoperatorio con las variables independientes, no se observaron diferencias estadísticamente significativas, con la excepción de las mujeres, que representaban el 57.9%, y los encuestados que trabajan en los centros gubernamentales.
La mayoría de los encuestados, independientemente de su rango clínico, género, experiencia y lugar de trabajo predominantemente realizados. El uso de modo verbal del consentimiento preoperatorio para cirugías mandibulares del tercer molar, incluso entre aquellos que supuestamente obtuvieron el consentimiento preoperatorio para todos los pacientes con cirugías del tercer molar, más de la mitad de ellos, que representaba el 51.5%, obtuvieron un consentimiento verbal, que está representado en la tabla número 3. Testigo del consentimiento informado preoperatorio. Solo 23 personas, que representaban el 27.71% de los encuestados, según los informes, buscaron la presencia de un testigo durante el tiempo de consentimiento preoperatorio para cirugías mandibulares del tercer molar. La mayoría de ellos respondieron a tener un testigo para el consentimiento solo a veces, que fueron 25 personas, y casi una cuarta parte de ellos respondió nunca, que representaban el 26.51%. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las respuestas hacia el testigo para el consentimiento entre las diferentes categorías de variables independientes. Sorprendentemente, incluso entre los encuestados que siempre obtuvieron un consentimiento antes de las cirugías mandibulares del tercer molar, solo 18 personas, que representaban el 27.3%, se dieron cuenta de la importancia del testimonio para el consentimiento al buscar su presencia en todas las instancias. Divulgación de las complicaciones del tratamiento del paciente. Casi todos los encuestados estuvieron de acuerdo en revelar las complicaciones de las cirugías mandibulares, si las hubiera, a sus pacientes, mientras que 76 personas, que representaban el 91.57% de los encuestados, revelaron complicaciones a sus pacientes siempre. El 8.43% estuvo de acuerdo en hacerlo solo a veces. La comparación entre las respuestas relacionadas con la divulgación de las complicaciones al tratamiento y las diferentes categorías de las variables independientes no reveló diferencias estadísticamente significativas. Los dentistas generales, que representaban el 93.9%, las mujeres encuestadas, que representaban el 100%, los profesionales con experiencia inferior a 5 años, que representaban el 97%, y los que trabajan en los centros privados, representados por el 95.1%, mostraron una mayor probabilidad de revelar complicaciones en comparación con los demás. En la tabla 3 podemos encontrar que entre los encuestados que siempre obtuvieron un consentimiento preoperatorio, 60 personas, que representaban el 90.9%, siempre revelaron complicaciones a sus pacientes. 4 de los 5 encuestados, que según los informes nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio para las cirugías mandibulares, estuvieron de acuerdo en que revelan complicaciones a sus pacientes en todo momento. Conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento informado. Solo 68 personas, que estaban representados por el 81.93% de los encuestados, eran conscientes de las implicaciones legales de obtener un consentimiento preoperatorio para las cirugías mandibulares del tercer molar. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento entre los encuestados que trabajan en centros gubernamentales, que estaban representados por el 31.8%, y privados por el 100%. Los cirujanos orales, que estaban representados por el 85.3%, los encuestados varones, que fueron el 82.8%, y los profesionales con 5 a 10 años de experiencia, que estaban representados por el 90.3%, revelaron una mejor conciencia sobre las implicaciones legales del consentimiento preoperatorio en pacientes sometidos a las cirugías mandibulares. En la tabla número 3 podemos encontrar que el 16.7% de los encuestados que siempre obtuvieron un consentimiento preoperatorio desconocían sus implicaciones legales, y 4 de los 5 encuestados
que nunca obtuvieron un consentimiento preoperatorio aún eran conscientes de sus implicaciones legales. Entre las complicaciones percibidas asociadas a la cirugía mandibular del tercer molar destacan el dolor posoperatorio en un 94%, la fractura de la mandíbula en un 85.5%, reacciones alérgicas a los fármacos anestésicos locales, dientes o raíces fracturadas, lesiones en los dientes adyacentes, infecciones, como una de las más comunes, la alveolitis seca, la lesión de los nervios, la hinchazón posoperatoria, el sangrado y los hematomas. Y incluso algunos presentaron trismo posoperatorio en un 73.5%. Curiosamente, la mayoría de los participantes ignoraron la lesión de los tejidos blandos como una complicación asociada con las cirugías mandibulares del tercer molar. Los resultados del presente estudio mostraron que la mayoría de los participantes, que estaban representados por el 93.98%, obtuvieron el consentimiento de sus pacientes antes de las cirugías mandibulares del tercer molar, ya sea siempre en un 79.52% o al menos a veces en un 14.46%. Esto fue en coherencia con los estudios reportados en otras partes del mundo, que lo menciona Badenoch en el año 2015 y Kotler en el año 2015. El consentimiento informado ha sido considerado como el documento legal más pertinente obtenido por un médico de su paciente y debe estar idealmente en forma escrito. En el presente estudio, más de la mitad de los participantes, que estaban representados por el 53.01%, obtuvieron solo un consentimiento verbal, y los participantes restantes obtuvieron un consentimiento escrito o una combinación de ambos. El 63.6% de los participantes que trabajaron en un centro clínico gubernamental obtuvieron consentimientos por escrito, posiblemente exigidos por los requisitos del lugar de trabajo. De acuerdo a López Nicolás, en el año 2007, ellos informaron que el consentimiento informado verbal legalmente permisible resultó en un grado considerable de mala interpretación entre los médicos en España y solo es útil para proporcionar información al paciente sobre el procedimiento quirúrgico y sus riesgos asociados, y no lo suficientemente legal como para contrarrestar las reclamaciones por negligencia médica. Sobre la base de un estudio realizado en Suiza, Kessler, en el año 2000, informa que el proceso de combinar una información escrita y oral mientras se obtenía el consentimiento informado resultó en una mejor comprensión y una mayor satisfacción del paciente. Los estudios han demostrado que el consentimiento por escrito tiene un alto efecto beneficioso y ayuda a mejorar la capacidad del paciente para comprender el procedimiento de tratamiento y la justificación que hay detrás de él. La presencia de un testigo en el momento del consentimiento permite el cumplimiento de responsabilidades legales y expectativas éticas. En el presente estudio, solo una minoría de los participantes, que estaban representados por el 27.71%, buscó la presencia de un testigo, mientras obtenía el consentimiento de sus pacientes. Obtener un consentimiento informado para las cirugías mandibulares del tercer molar es simplemente una obligación legal y no es un mandato de ley en Arabia Saudita. Eso lo reporta Al-Amar en el año 2000 y Al-Harad en el año 2013. Por lo tanto, la amenaza de posibles reclamos por negligencia médica y el estrés y las cargas posteriores podrían ser la razón por la que los médicos en los centros privados son significativamente conscientes de las implicaciones legales del consentimiento. La mayoría de los participantes, que estaban representados por el 91.6% en el presente estudio, siempre revelaron complicaciones incidentales de sus pacientes. Los dentistas generales con experiencia en cirugía oral y los médicos con menos de 5 años de experiencia informaron que revelaban complicaciones a sus pacientes con más frecuencia que los cirujanos orales y los médicos de alto nivel. Sin embargo,
Los médicos que realizan cirugías mandibulares del tercer molar deben ser conscientes del hecho de que los resultados adversos después de los procedimientos quirúrgicos orales se asocian con un mayor riesgo de litigio en comparación con otros procedimientos dentales en todo el mundo. Eso lo reporta Dean en el año 2012 y Alamar y Guile en el año 2000. Si bien el sangrado, el dolor y la lesión de los nervios fueron percibidos como las complicaciones más comúnmente asociadas por los dentistas generales, la infección y la fractura mandibular fueron consideradas como los mayores riesgos por los cirujanos orales. Aunque las lesiones nerviosas no siempre se asocian con la extirpación mandibular del tercer molar, la ubicación anatómica desfavorable de los nervios alveolares lingual e inferior podría ser una causa de lesión y un déficit neurosensorial postoperatorio. Eso es de acuerdo a Samson en el año 1991, Williams en el año 1996, Casey en el año 2005 y Bofano en el año 2012. Si bien el dolor, la hemorragia, la hinchazón postoperatoria y la infección son posibles complicaciones asociadas con cualquier procedimiento quirúrgico oral, también se han reportado complicaciones inusuales, como es el caso de una fractura mandibular inmediata y retardada, lesión de tejidos blandos en los labios, las mejillas, la lengua o en el piso de boca, así como infecciones del espacio facial, trismo, lesión del nervio iatrogénico, desplazamiento de dientes e instrumentos y enfisema de tejidos blandos después de las cirugías mandibulares del tercer molar. Por lo tanto, es crucial que todos los médicos que realicen cirugías mandibulares del tercer molar sean conscientes de la gama de complicaciones que podrían surgir como resultado de procedimientos e informen adecuadamente a sus pacientes al respecto y obtengan su consentimiento. Habiendo hecho la revisión del artículo, se concluye que el consentimiento informado no solo explicará el procedimiento en detalle, sino que también explicará la justificación del procedimiento, las terapias alternativas, los beneficios asociados, así como los riesgos y las complicaciones. El presente estudio indicó un buen nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado para la cirugía mandibular del tercer molar y sus implicaciones legales entre los dentistas y cirujanos orales participantes. Pero debe enfatizarse que es responsabilidad legal de cada médico que realiza cirugías mandibulares obtener un consentimiento informado de su paciente y documentarlo, de tal manera evitar dolorosas disputas médico-legales a pesar de que no es obligatorio por las leyes locales. Muchas gracias.